titulares. Andrea González anunciará su postulación para la presidencia de la República. Gobierno entregó 10.500 chalecos balísticos para la zona 8. Primeras intervenciones en Manabí dejan más de 2 docenas de capturados. Suben de tono los cruces de calificativos entre Kronfle y Torres. Alcaldía de Manta rechaza solicitud para traspaso de la máquina de rayos X del aeropuerto. Estados Unidos presenta cargos contra venezolano. ¿Por qué? Y en los deportes, Gol TV no seguirá más en el fútbol ecuatoriano. Buenas noches, iniciamos este espacio contándoles que la Corte Nacional de Justicia completó la terna para la presidencia de la Judicatura, después que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social descalificó a una de sus opciones. Y tenemos también una noticia positiva porque China levantó la suspensión a exportadoras ecuatorianas de camarón. Actualidad nacional. El Tribunal Contencioso Electoral TCE resolvió este 6 de junio de 2024 aceptar la denuncia planteada por la fiscal general Diana Salazar en contra de Priscila Schettini y Angélica Porras por violencia política de género. Según lo publicado por Salazar, la sentencia es de primera instancia y aún puede ser apelada. En este sentido, el TCE resolvió imponerles las siguientes multas. A Priscila Schettini una multa de $22.500 y la suspensión de derechos políticos por 3 años, mientras que para Ángela Porras una multa de $13.500 y la suspensión de derechos políticos por 2 años. Además, se ordena a ambas personas no publicar por ningún medio ningún mensaje que aluda a la fiscal. También se ordena que borren de sus cuentas de X los mensajes que usen el hashtag LadyImpericias o que hagan mención al usuario de Salazar. Pero eso no fue lo único, porque deberán colgar en sus cuentas un mensaje de disculpas por haber difundido agresiones contra la fiscal y acudir a un centro Las Manuelas para recibir 40 horas de formación. En otro tema, la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo continuó este jueves. Mientras el viceministro de Gobierno Esteban Torres catalogó de infantiles las reacciones de la Asamblea Nacional, el presidente de la legislatura, Henry Kronfle, calificó al vocero del régimen de chismoso. El segundo round de la pugna política entre Carondelet y la legislatura prosiguió este jueves. Los contendores Henry Kronfle y Esteban Torres, desde sus respectivas y temporales trincheras, prendieron más leña al fuego. Imagínense regresar a la política de los chismes y no de las conversaciones formales, de estar tras bastidores y no de ser transparentes. Torres respondió inmediatamente y calificó de infantiles a las reacciones del legislativo. Quedaron en evidencia muchas de sus intenciones. El viceministro advirtió del uso del veto presidencial total a las leyes y reformas que apruebe el Parlamento, a la par que reveló que el procurador de la Asamblea ha pedido a la Corte Constitucional que deje sin efecto el veto total del Ejecutivo a las reformas a la ley de la función judicial, sin la posibilidad de que el gobierno la pueda revisar. Para que interprete que el veto del presidente realmente tiene razones constitucionales. La reforma plantea que los vocales del Consejo de la Judicatura, sobre los que tengan investigaciones por actos de corrupción, puedan acogerse a una licencia sin sueldo por 15 días. Según Torres, con este pedido, la legislatura quiere inducir al error a los jueces de la Corte. Kronfle dijo que el veto del presidente Noboa a la reforma a la ley de la función judicial llegó mal y que por eso tuvieron que acudir a la Corte Constitucional para que lo aclare. Y seguiríamos yendo a la Corte Constitucional las veces que sean necesarias, si se quiere, por declaraciones irresponsables y actuaciones irresponsables del vocero, ahora chismoso del gobierno, bloquearle a la gente las soluciones
que le da a través de las leyes. El último punto de esta contundente disputa que mantiene entretenido al público es el tema de Verónica Abad. Esteban Torres afirma que el presidente Kronfle tuvo que este jueves cancelar la sesión en la que se pretendía incluir el exhorto al Ejecutivo para que respete la sucesión presidencial a favor de la vicepresidenta, porque les encontraron con las manos en la masa. El cruce de adjetivos entre gobierno y legislativo ha aumentado las tensiones. Ahora nos ratificamos. Esta político, dramática, filática y patética novela continuará. Cerca de 300 elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ejecutaron la madrugada de este jueves un operativo donde allanaron 22 viviendas en la ciudad de Manta. Luego de la llegada de la cúpula policial y militar este miércoles a la ciudad de Manta, ya se ejecutó el primer operativo entre estas dos instituciones. Los uniformados allanaron 22 domicilios ubicados en la parroquia Eloy Alfaro, donde detuvieron a varias personas e incautaron algunos indicios. Se ha planificado el tema de la intervención de 22 inmuebles, los mismos que han sido canalizados a través de la autoridad competente con la finalidad de actuar dentro del marco de la legalidad y sobre todo el respeto de los derechos humanos en las diferentes intervenciones que estamos desarrollando en este momento. Es por eso que ha existido un debilitamiento de los grupos terroristas, específicamente acá en esta provincia, y de esa manera se ha ocasionado el tema de que un grupo contrario al líder acá de los choneros específicamente existan este tipo de rivalidades que han gestionado el tema de las muertes violentas que se han suscitado acá en el Cantón Manta. En esta operación estamos actuando conjuntamente con Policía Nacional, los efectivos de Fuerzas Armadas, estamos alrededor de 300 en este operativo. En la jurisdicción estamos con los suficientes efectivos para poder estar simultáneamente ejecutando operaciones en toda la provincia. Nosotros trabajamos nuestras operaciones guiados por la información e inteligencia que realizan nuestros grupos especiales, así como también en coordinación con la Policía Nacional, que también estamos intercambiando información para poder hacer en forma mancomunada esta guerra, esta lucha que tenemos que ganar. El distrito de Policía Manta, que también incluye a los cantones de Montecristi y Jaramijó, registra un total de 156 muertes violentas y la ciudadanía espera que estos se reduzcan en su totalidad con las operaciones que realizan los policías y militares. Las fuerzas del orden también invitan a la ciudadanía a brindar información de las personas que están al margen de la ley y para ello tienen habilitada la línea 131 para que de manera reservada se entregue esta información. Willy Quinde, Noticias Oromar. A propósito de esto, escuchemos qué dijo la Policía Nacional. A fin de contener y reducir la incidencia delictiva de secuestros, extorsiones, sicariatos, asesinatos, porte de armas de fuego, tránsito de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros delitos conexos, que los grupos criminales mantienen en esta ciudad y en esta urbe porteña. Es así que los lugares intervenidos esta madrugada fueron Cuba, Ceibos, Montecristi, La Pradera y Villa Marina en el sector de Rocafuerte. Los lugares donde, según investigaciones y análisis del índice delictivo, se estarían cometiendo varios delitos. Las evidencias: 3 armas de fuego, 2 tipo pistola y un revólver, 2 vehículos reportados como robados, 3 motos aprehendidas, 15 terminales móviles, 3.480 gramos de varios sobres con sustancias sujetas a fiscalización. Cabe indicar que también se desarrolló un operativo en Portoviejo, sector San Pablo, enfocado en la localización y neutralización de personas que estarían descargando, almacenando y comercializando material de abuso sexual infantil a través de las diferentes plataformas tecnológicas, razón por la cual se identificó y se procedió a la detención de 2 ciudadanos ecuatorianos que no registran antecedentes, quienes estarían consumiendo este tipo de material audiovisual pornográfico, 500 archivos de este material de abuso sexual infantil.
Pasamos a la cooperativa Unidos Venceremos al norte de Guayaquil, donde la policía detuvo a alias Cholo, implicado en delitos como robo a mano armada, sicariato y secuestro. Además, sería parte del grupo catalogado como terrorista Las Águilas y registra antecedentes penales. La captura se dio tras labores investigativas. Durante la intervención se encontró un arma de fuego que estaría relacionada con varios eventos violentos en el distrito Florida. Entre los indicios decomisados se encuentran 7 cartuchos, una alimentadora, una motocicleta reportada como robada. Wilmer Chavarría Barre, alias Pipo o Tuerto, máximo líder del grupo delictivo Los Lobos, fue sancionado por Estados Unidos. Así lo informó la Oficina de Controles de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro este jueves 6 de junio. En la sanción se establece que todas las propiedades de los integrantes de esta organización y de su cabecilla que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de otras personas están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Por su parte, el presidente Daniel Noboa reaccionó en X y agradeció el respaldo de ese país en su lucha contra el terrorismo. Se tiene poca información de alias Pipo, solo se sabe que se hizo pasar por muerto durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, fue mencionado años después en los chats del denominado caso Metástasis, donde se aseguraba que estaba vivo y en Europa. Luego que el presidente de la República, Daniel Noboa, vetó totalmente la ley que obligaba a los pagos directos y automáticos a los GATS, en el legislativo se evidenciaron las reacciones. El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió hace pocas horas un veto total al proyecto de ley reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados GAT. La decisión del Ejecutivo inmediatamente causó reacciones en el Legislativo. El asambleísta de Construye, Gabriel Bedón, enfatizó que el veto total de Noboa a la ley que beneficia a los GAT claramente es una venganza de régimen al estilo políticos viejos y obtusos. Es inadmisible ir contra la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados tienen que llegar puntual y oportunamente. Lo que en esta ley que nosotros aprobamos mayoritariamente en la Asamblea era garantizar que los 5 primeros días de cada mes, estos gobiernos autónomos descentralizados, que están compuestos por ecuatorianos, por personas que hacen su trabajo, les lleguen los recursos para que no se rompa la cadena de pago. En la bancada de la Revolución Ciudadana coincidieron con las declaraciones de Gabriel Bedón, pero fueron más allá, al señalar que si Noboa quiere iniciar una pelea con el Legislativo, lo va a tener que hacer solo. Primero que para pelear se necesitan 2, y en esta pelea el gobierno está peleando solito, porque acá no estamos peleando con ellos, más bien es una decisión de la institución, de los grupos parlamentarios y demás, ir tomando diferentes acciones, y en ese contexto, insisto, para pelear se necesitan 2, si el gobierno quiere pelear al menos con nosotros, que estamos de una orilla clara en términos ideológicos, no cuente, ¿no es cierto? La normativa establecía que el Banco Central haga las transferencias a los GAT, prefecturas, municipios y juntas parroquiales dentro de los 5 primeros días de cada mes. Con el veto total, esta ley no podrá ser tratada dentro del plazo de un año. Si había un veto parcial, el proyecto regresaba al Legislativo, que ahora solo necesita de 72 votos para ratificarse en su propuesta. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y sobre este mismo tema, la presidenta del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, Paola Pavón, lamentó esta decisión del primer mandatario, afirmando que la ley buscaba hacer las transferencias económicas de manera puntual. Lo que buscábamos los gobiernos locales es que frente al incumplimiento de la Constitución y la ley de forma permanente por los últimos gobiernos, tener un mecanismo que evite esa triangulación. Queremos que las transferencias se hagan de manera puntual. Asimismo, el municipio de Cuenca y la prefectura de La Suay rechazaron esta decisión del Ejecutivo. Aseguran que aún hay montos pendientes por saldar. En el caso de ellos, se les adeuda desde marzo.
esperanza de que esa ley... Desde Cuenca, este es el mensaje al presidente de la República, Daniel Noboa, luego de conocerse el veto total a la ley que garantizaba la entrega de recursos a los gobiernos seccionales del país. Lamentable el hecho del veto, no puedo decir otra cosa, porque esto es dar un espaldarazo, sin duda alguna, por parte de la Asamblea, a que nos paguen los recursos que nos corresponden. Como es un veto total, se tiene que esperar un año para volver a tratar y se necesitará ahí ya tan solo 70 votos para que esa ley entre en vigencia un año más. Tendremos que esperar un año más, lamentablemente, los gobiernos. Juan Cristóbal Lloret recordó el sueño de los 221 municipios, las 23 prefecturas y gobiernos parroquiales, un modelo de descentralización. La Constitución es clara, los recursos tienen que ser predecibles, automáticos y directos. O sea, aquel que incumpla la Constitución es causal de juicio político, así nada más y nada menos. Y es que el Ministerio de Finanzas con la capital Azuaya tiene montos pendientes desde marzo de 2024. El titular de esta cartera de Estado ofreció a Cristian Zamora, alcalde, saldar la cuota correspondiente a marzo, esta misma semana. Las obras que se hacen atadas a créditos que se han venido gestionando y por eso se hacen cierto tipo de obras. Pero para hacer temas adicionales dentro del POA de obras públicas es precisamente los recursos que por ley nos corresponde desde el Estado central. Entonces, obviamente eso complica la operación. Desde los GATS parroquiales aún no se ha emitido un criterio. Sin embargo, meses atrás no dudaron en salir a las calles para reclamar los recursos, también por los recortes presupuestarios sufridos. La CONAIE aclaró que no ha sido invitada a ningún diálogo con el gobierno sobre la eliminación del subsidio a los combustibles. El anuncio del gobierno sobre la eliminación de subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís generó reacciones al interior de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. En un comunicado, la entidad aclaró que no ha sido invitada a ningún diálogo ni encuentro relacionado a ese tema. Y aclaró textualmente: nuestra postura es clara, la eliminación de los subsidios profundiza la desigualdad y la crisis económica. Para los dirigentes de esa organización, la focalización de subsidios a los combustibles fue una propuesta técnica presentada para garantizar que el Estado cumpla con su función social y redistributiva. Además, para que no se despilfarren los recursos en beneficio de las grandes corporaciones que se enriquecen. Esta propuesta fue aceptada, firmada y luego incumplida por el expresidente Guillermo Lasso en las mesas de diálogo, que se instalaron tras el paro nacional de junio de 2022. Finalmente, la CONAIE ratificó la unidad de su estructura organizativa y el uso del derecho a la resistencia en contra de lo que llamaron neoliberalismo impulsado por el gobierno. Se comprometieron además a seguir consolidando un frente de lucha y resistencia desde las clases populares. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Mediante un oficio dirigido a Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, la Municipalidad de Manta, en Manabí, expresa su rechazo y preocupación ante la solicitud de la Alcaldía de Cuenca para realizar el traspaso de la máquina de rayos X del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro hacia la terminal de la capital Azuaya. Desde la Alcaldía de Cuenca justifican el pedido, alegando que quieren convertirse en un puerto autorizado para el embarque de pasajeros desde el Aeropuerto Mariscal Lamar hacia las Islas Galápagos. Y este 6 de junio se instalaron las mesas con las operadoras de servicio móvil avanzado en Arcotel, con las que se busca la renegociación de los contratos de concesión del espectro radioeléctrico con Claro, Movistar y Tuenti, que fueron suspendidas en 2023. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el proceso se cerrará en septiembre de este 2024. Para nosotros y para todos los que estamos en esta mesa es muy importante poder llevar a cabo un proceso transparente, íntegro, correspondiendo y siguiendo todas las normativas internacionales y nacionales con respecto a la regulación y el crecimiento del sector de telecomunicaciones. Confío plenamente en el trabajo que estamos desarrollando. Hemos diseñado un proceso completamente transparente, limpio, con oportunidades de expresión. Crisis de seguridad.
El presidente de la República, Daniel Noboa, entregó 10.500 chalecos a la Policía Nacional. El acto se cumplió en el comando de la Zona 8 en Guayaquil. Es parte de las acciones que el gobierno ejecuta para equipar a las fuerzas de seguridad. La Zona 8, una de las más conflictivas del país, recibió 10.500 chalecos de alta protección balística. El general Zapata destacó su utilidad. El día de ayer, señor presidente, mientras realizamos de la madrugada una intervención, un compañero policía fue disparado, perteneciente al GOE, y uno de esos chalecos le salvó la vida. Gracias, señor presidente. Únicamente tuvo hematomas, fue trasladado al hospital, pero como siempre la Policía Nacional, muy respetuosa de derechos humanos, fue aprehendido y fue puesto a orden de la autoridad competente. Pero seremos fuertes, señor presidente. Ya está Defensa Institucional acusándole por intento de asesinato a nuestro servidor policial. Pero uno de esos chalecos, señor presidente, que el día de hoy nos entrega, ha salvado la vida de un compañero policía. La lucha no es solo contra el enemigo externo de la delincuencia, también al interior de la policía habrá que sacar del canasto a las manzanas podridas. Vamos a continuar con nuestra lucha de dignidad institucional y con nuestro proyecto de autodepuración y de lucha anticorrupción. Veremos a muchos de nuestros integrantes, ojalá que no tantos, pero a los que sean necesarios, pagar con pena privativa de libertad sus actos de corrupción, porque no podemos permitir que la institución sea deshonrada. El presidente Noboa señaló que la tarea es de largo plazo, pues los grupos terroristas tuvieron el amparo y la protección de altos mandos en lo político durante mucho tiempo, pero se trabaja para desarticular dichas estructuras. Estos 10.500 chalecos que hoy entregamos a la Policía Nacional son de altísima resistencia balística para proteger la vida de nuestros héroes. Estamos claros que reconstruir nuestra seguridad no es una tarea de corto plazo, porque durante años los narcoterroristas se enquistaron en nuestra sociedad con poderosos cómplices en la política, en el sistema judicial, en el sistema de rehabilitación social. Hoy están amedrentados con los golpes que están recibiendo de un gobierno al que no pueden someter, de un gobierno que se ha convertido en la principal fuerza de cambio, de transformación, y que tiene el empuje de una juventud que lucha por su futuro. Se busca la ansiada profesionalización de la policía. La ministra Palencia anunció la aprobación de la Universidad de la Seguridad, ente que capacitará a los gendarmes a nivel técnico y universitario. Cristian Arias, Noticias Oromara. Tras los rumores de fuga, el SNAI aclaró que el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes permanece recluido en la cárcel La Roca en Guayaquil, donde ingresó desde marzo de 2024. El ex asambleísta Pablo Muentes no se ha fugado de la cárcel de máxima seguridad La Roca. Así aseguró el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, este jueves. En redes sociales se difundieron rumores de su presunta fuga de la prisión. Sin embargo, la autoridad penitenciaria explicó que Muentes se encuentra en el Centro de Privación de la Libertad Guayas número 3, en cumplimiento a lo dispuesto por las autoridades legales competentes. El exlegislador del Partido Social Cristiano es procesado por presunta comisión del delito de delincuencia organizada, en el marco de una investigación de corrupción en el sistema judicial de Guayas, en el caso Purga. Recordemos que Muentes fue detenido en su casa en la isla Mocolí, un lujoso sector de San Borondón, junto a su esposa. En su poder se hallaron relojes de lujo, joyas y dinero en efectivo. De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, el ex asambleísta entre 2021 y 2023, a través de sus acciones reñidas con la ley, habría controlado la administración de justicia en Guayas, en beneficio de sus intereses, y sería uno de los líderes de la organización delictiva. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Con esto hacemos la primera pausa comercial y enseguida volvemos con más noticias. Manténgase en nuestra sintonía. Al volver del corte. 3 menores son acusados de robar en Guayaquil. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad. ¿Qué robaron? ¿Fueron aislados? Ya se lo contamos.
Estamos de vuelta para contarles que Andrea González anunciará el 10 de junio su postulación para el cargo de Presidenta de la República. La oficialización de sus intenciones de terciar en los comicios 2025 se realizará en un acto y rueda de prensa en Quito. Allí también compartirá su plan de gobierno. González es ambientalista y fue candidata a la vicepresidencia en binomio con el periodista Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023. Y luego el periodista Cristian Zurita reemplazó a Villavicencio. Al final, el binomio Zurita-González quedó en tercer lugar en la primera vuelta del 20 de agosto de 2023. Y el Movimiento Construye presentará una solicitud de juicio político en contra del juez electoral Ángel Torres, quien falló en contra del movimiento y determinó que sea eliminado como organización política, decisión que está apelada. Pero la responsabilidad política que tiene el señor Torres es por incumplimiento, por haber infringido el principio de seguridad, el principio de seguridad jurídica, el principio de legalidad y haber actuado contra norma expresa, donde claramente se establece que no existe sanción cuando existe un supuesto incumplimiento en la presentación de un balance ordinario. Esa responsabilidad política es la que será objeto de juicio político en esta Asamblea Nacional, con el respaldo de la bancada Construye y eventualmente con la votación mayoritaria calificada de la Asamblea Nacional. El CNE emitió su criterio jurídico a la Procuraduría sobre la consulta del presidente Noboa en relación a si debe o no encargar la presidencia para la campaña por las elecciones de 2025. Que no es su facultad realizar interpretaciones de disposiciones normativas que deben aplicarse de acuerdo a la literalidad del texto, es lo que contestó la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CNE a la Procuraduría General del Estado. Esto luego que fuera remitida al despacho de la presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, Diana Atamaint, la consulta realizada por el presidente de la República, Daniel Noboa, a la Procuraduría General del Estado sobre si debe o no encargar la presidencia para la campaña electoral de las elecciones de 2025. La pregunta del gobierno es acerca de la aplicación del inciso segundo del artículo 93 del Código de la Democracia, que se refiere a la licencia sin remuneración de mandatarios que aspiren a la reelección inmediata, habiendo sido electos como consecuencia de la disolución de la Asamblea, y se respalda en la sentencia de la Corte Constitucional que implica que una persona electa en dichas circunstancias completa un periodo sin considerarse uno nuevo para efectos de reelección. En este contexto, la Dirección de Asesoría Jurídica del CNE aclara que sus competencias están enfocadas a organizar, garantizar la transparencia y legalidad dentro de los procesos electorales. Asimismo, señala que el criterio emitido no es de carácter vinculante y se limita solamente a los términos de la consulta planteada. Cabe señalar que desde el gobierno han dejado ver que prefieren no encargar la presidencia a Verónica Abad, mientras que ella ha señalado que según la Constitución es algo que le corresponde. Tania Loor, Noticias Oromar. Y en el marco del concurso para elegir al nuevo defensor público, otros 2 participantes fueron descalificados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los 5 mejor puntuados en el concurso para designar al nuevo defensor público ya no son parte del proceso. El Consejo de Participación Ciudadana anunció la descalificación de Inés Maritza Romero, quien quedó fuera por una impugnación de probidad notoria, y Wilson Ortega, cuya descalificación se debe por una inhabilidad establecida en el artículo 20 del Código de Democracia, que establece que las consejeras o consejeros y las juezas o jueces electorales que estén en funciones no pueden presentarse a ningún concurso para cargos estatales. Su descalificación se suma a la de Byron Guillén, Jorge Ballesteros y Daniel Frías. El primero por presentar documentación falsa, el segundo por certificados laborales contradictorios y el último desistió a seguir en el concurso. Entonces, ¿quiénes quedan en el proceso? Todavía quedan postulantes con calificaciones inferiores a los 77 puntos.
según el documento publicado en el portal web del Consejo. Ellos son Vladimir Morales con 76,66 puntos, Yolanda Yerobi Nogales con 73,82 puntos, Margarita Gualotuña Cruz con 66,5 puntos, Jorge Torres Farinango con 57,21 puntos. Una vez que culmine la etapa de impugnación del concurso, el Pleno enviará a la Comisión de Selección lo determinado, con la finalidad de que elabore el informe final con la calificación total de los postulantes. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Entre lo que resta de 2024 y febrero de 2025, existen riesgos de cortes programados de luz, según lo advierte un informe del Operador Estatal de Energía SENACE, donde se indica que con las centrales de generación de electricidad existentes y las plantas que tienen que entrar en operación, no es posible garantizar el continuo abastecimiento de energía en el país. Además, el SENACE advirtió que la sequía empezaría antes en 2024, es decir, en septiembre. Por su parte, el gobierno ha reconocido que la crisis eléctrica no se ha superado, aunque por ahora suspendió los cortes de luz programados hasta el 9 de junio. Gracias por seguir con nosotros. Manabí celebra 200 años de vida política provincial con una amplia agenda de actividades. En la siguiente nota, los detalles de algunas de ellas. Este 25 de junio de 2024, la provincia de Manabí cumple 200 años de creación política. Durante todo este tiempo, los manabitas han escrito la historia y fortalecido la cultura e identidad de esta provincia hospitalaria y productiva. En homenaje al bicentenario y el manabitismo, la prefectura ha planificado una amplia agenda de actividades para celebrar a Manabí. Por ejemplo, culturales, gastronómicas, artísticas, deportivas, económicas y festivales musicales. Las festividades ya iniciaron el sábado 1 de junio, pero aún hay eventos que están por realizarse y de los cuales la gente puede participar. El 10 de junio se llevará a cabo el lanzamiento de la candidatura de Manabí como región gastronómica mundial 2026. El 14 de junio será la adjudicación del puente El Matal, en homenaje a la cantonización de Jama. Un día después, el 15 de junio, se desarrollará el 7º Festival Provincial del Maíz. Y por primera vez en la historia de Manabí, el 16 de junio se presentará la 9ª Sinfonía de Beethoven, una de las composiciones más hermosas de la historia del mundo. En este evento participarán en vivo 150 músicos y será en el Parque Las Vegas de Puerto Viejo. Además, en este acto se hará el lanzamiento de la canción Somos Bicentenarios. Mirly Macías, Noticias Oromar. Y la fiesta más grande del café se desarrollará en Manta. Se trata del primer torneo de alto nivel en la categoría de barismo, que será este sábado 8 y domingo 9 de junio a las 10 horas en el Museo Canceví. En este evento participarán 4 manabitas con el fin de clasificar al Mundial de Aeropress que se realizará este año en Lisboa, Portugal. El objetivo de este torneo es catapultar la imagen y comercialización del café de Ecuador y sus orígenes. A esta competencia también se incorporarán los pequeños baristas formados en los cursos vacacionales de la alcaldía y el ganador representará a Manabí en la final nacional de este torneo, que será en Cotacachi, Imbabura, del 26 al 28 de julio. Por otro lado, los jóvenes que concluyeron con el Registro Nacional para acceder a la educación superior pública pueden llenar el formulario de registro social desde este sábado 8 de junio. Los bachilleres que realizaron el registro social para el ingreso a la educación superior pública y desean ingresar su información en el registro social pueden llenar dicho formulario, que estará disponible desde este sábado 8 de junio en la página web ventanilla.registrosocial.gov.es. En ese registro consta información de carácter social, económica y demográfica individualizada y a nivel familiar. Esto permite a las instituciones identificar a sus poblaciones objetivo. Los ciudadanos que pueden llenar el registro
registro son los siguientes: personas que no cuentan con información inscrita en la unidad de registro social, ciudadanos que recibieron un correo electrónico con el enlace para completar el formulario y personas que desean ingresar sus datos socioeconómicos de manera voluntaria. Las autoridades destinaron un orden para realizar dicho trámite según el último dígito de la cédula. Del 8 al 10 de junio son las cédulas terminadas en 1 y 2. Del 11 al 13 de junio son las cédulas terminadas en 3 y 4. Del 14 al 16 de junio son las cédulas terminadas en 5 y 6. Del 17 al 19 de junio son las cédulas terminadas en 7 y 8. Del 20 al 22 de junio son las cédulas terminadas en 9 y 0. Del 23 al 25 de junio serán todos los ciudadanos que no pudieron hacer el trámite en las fechas establecidas. Para completar este formulario debe disponer de los documentos de identificación de todos los miembros de su hogar, disponer la planilla de energía eléctrica de su domicilio y tener disponible la fotografía digital del lado frontal del documento de identificación del informante calificado. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Organizaciones que trabajan con migrantes consideran que limitar las solicitudes de asilo a Estados Unidos no detendrá la migración irregular. La ruta a Estados Unidos se les complicó a los migrantes irregulares que sueñan con llegar al país del norte. Con la decisión de Joe Biden, quien a solo unos meses de las elecciones presidenciales tomó la decisión de limitar las solicitudes de asilo a 2.500 personas por día. Significa que 2.500 de todas las fronteras, de todos los puertos fronterizos, incluyendo los puertos y fronteras marítimas, van a contar también los migrantes que quieren entrar por la Florida, los que quieren entrar por California, los que quieren entrar por Arizona, por Texas, y que obviamente 2.500, eso lo hacen en una hora. William Murillo, de la organización privada 1800migrante.com, se basa en los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, que detallan que desde octubre de 2023 a abril de 2024, un total de 94.000 ecuatorianos fueron detenidos, expulsados y deportados. Quizás va a parar un poco la migración, pero a medida que pasan los días, habrá más gente y más gente y más gente queriendo ingresar, y lo que va a pasar es que muchos ecuatorianos, muchos latinos, muchos migrantes no van a esperar y van a empezar a cruzar otra vez como hacían antes. El año fiscal está por terminar, faltan 5 meses. El temor de Murillo es que a término quizá 150.000 compatriotas serían detenidos, expulsados y finalmente deportados. La mano de obra es muy intensa, ahora mismo ya estamos en la época de verano, hay mucho trabajo. Un juez dictó prisión preventiva para el chofer de un bus interprovincial que atropelló a algunas personas en la vía Quinindé Esmeraldas la tarde del martes 4 de junio de 2024. Este hecho dejó a una mujer de 57 años de edad fallecida. Además, otras 4 personas resultaron heridas tras el arrollamiento. El siniestro de tránsito quedó registrado en una cámara de videovigilancia de la zona. La Fiscalía indicó que encontró elementos suficientes para formular cargos contra el ciudadano, quien sería acusado por el presunto delito de muerte culposa. Un hombre fue secuestrado en el sector La Delia del cantón Durán. De inmediato, sus familiares se percataron y siguieron el vehículo mediante la aplicación de rastreo satelital. Cuando lograron darle alcance en el sector de La Tarazana, al norte de Guayaquil, los secuestradores lo cambiaron a otro vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido. Policías del distrito Modelo lograron capturar a un sospechoso y decomisaron un arma que fue hallada en el interior de la camioneta de propiedad de la víctima, que quedó retenida por policías. Al momento, agentes investigadores trabajan en el estudio de la ruta de escape a fin de dar con el paradero de la víctima y sus secuestradores.
Y pasamos al distrito Portete, donde se logró capturar a 3 menores de edad sospechosos de robar las pertenencias a unas personas en una despensa, hecho que quedó grabado en cámaras de videovigilancia. Los individuos se movilizaban en tricimoto y fueron rápidamente identificados en el sector de la 27 y Vacas Galindo. Posteriormente se comprobó que en su poder tenían el teléfono celular arrebatado a su propietario original, por lo que fueron aislados y puestos a órdenes de las autoridades competentes en casos de menores infractores. Fuimos alertados por parte de la ciudadanía en el circuito La Chala. Se había producido un asalto y robo a las personas que estaban realizando una compra en una de las farmacias del sector. Es así que nosotros activamos el operativo Cerrojo con todas las unidades y pudimos localizar a una tricimoto en la cual se transportaba una persona mayor de edad y 2 menores de edad, las cuales, de acuerdo a las características que nos reportaron, coincidían con las mismas. De la misma manera, al realizarles un registro, se encontró el teléfono celular de una de las personas que fueron asaltadas en esta farmacia. Y una vez tomado contacto con las personas, las reconocen plenamente a estas personas. Nosotros en este momento hemos puesto ya órdenes a la autoridad competente para que realicen el trámite legal respectivo. Nosotros con estas acciones una vez más demostramos que la policía está para el servicio de los ciudadanos. Y en la provincia del Oro, 4 sujetos fueron aprehendidos en flagrancia por portar armas de fuego tras un allanamiento ejecutado por miembros de la policía. Entre los indicios vinculantes se encuentran 2 armas tipo pistola, 2 alimentadoras de pistola, una alimentadora de fusil, 24 cartuchos de pistola y 25 de fusil. Estas evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes. Mientras tanto, los aprehendidos están a la espera de la decisión judicial para determinar su procedimiento. Y atención a la siguiente información. Esto que vamos a ver en pantalla sería todo el arsenal de guerra que pertenecería a una banda delictiva en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Tras un allanamiento se dio con la localización del lugar donde estaban almacenadas las armas que presuntamente serían para desatar una nueva ola de violencia a nivel nacional. Seguimos en la provincia de Los Ríos porque en Quevedo agentes policiales liberaron a 4 personas que habían sido víctimas de secuestro y aprendieron a 8 sujetos. Según la institución del orden, los sospechosos pertenecerían al grupo catalogado como terrorista Los Lobos, vinculados a delitos de secuestro, tenencia y porte de armas y explosivos. Entre los primeros indicios vinculantes se encuentran un fusil, una subametralladora, 7 armas de fuego, explosivos y un vehículo. Esta mañana un adulto mayor fue asesinado en la parroquia El Cambio del Cantón Machala, provincia del Oro. Los sicarios ingresaron al domicilio del hombre para ejecutarlo. Como Vicente Paul Arcentales Cabezas, de 66 años de edad, fue identificado el adulto mayor asesinado la mañana de este jueves 6 de junio en la parroquia El Cambio del Cantón Machala, en la provincia de El Oro. El reloj marcaba las 9 de la mañana con 20 minutos, cuando sujetos armados con fusiles descendieron de un taxi, forzaron la seguridad de la vivienda del hombre y dispararon a matar, sin mediar palabra. La muerte de Arcentales fue instantánea, pues 2 de los proyectiles se alojaron en su espalda y 3 en la cabeza. Mientras todo esto pasaba al interior del domicilio, en la avenida aguardaba la unidad amarilla. Los verdugos salieron corriendo de la casa, se subieron al vehículo y huyeron con dirección a la vía Panamericana. Minutos después, a la escena arribó personal de la DINASEC y de Salud. Los galenos lamentablemente solo pudieron confirmar el fallecimiento de Arcentales. En los primeros 6 días de junio en la provincia del Oro se contabilizan más de 10 personas asesinadas. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y con esto llegamos a la parte final, Tania. Antes de despedirnos, un anuncio muy importante. Vamos a tener un programa espectacular, especial por la Copa América, así que estén pendientes a las redes sociales y por supuesto a la pantalla de Oromar TV, porque lo que se viene está a otro nivel, Tania. Estamos a la expectativa, Ligner. Amigos, como siempre, ha sido un gusto compartir este espacio de noticias con ustedes. Buenas noches.